Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, continuamos con nuestra programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM. Hoy no nos pueden ver a través de la página del farodeceuta.es, ya que se está retransmitiendo en directo el pleno de la Asamblea, así que bueno, luego se colgará en las plataformas de YouTube pues este vídeo y también en las redes sociales, y ahí sí tendrán la oportunidad pues de vernos también, de intercambiar impresiones en persona. Hoy vamos a tratar un tema que está de actualidad, como todos los que traemos a la tertulia, y en concreto pues es la brecha salarial entre dos cuerpos, entre las fuerzas de seguridad del Estado y los cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas, en concreto entre la Policía Nacional y los guardias civiles, con la Ertzaintza y también con los Mossos de Escuadra, pero también a su vez con la propia policía local. En algunos casos, incluso esa brecha salarial que existe entre cuerpos, hablamos a nivel estatal, me refiero en la península, es incluso de unos 1.000 euros brutos en el caso de los Mossos de Escuadra. Pero bueno, de este y de otros asuntos vamos a ir entrando a medida que vayamos desgranando todo este asunto sobre la brecha salarial, no solamente entre las fuerzas de seguridad, sino también entre autonomías en otros cuerpos de la Administración. Para ello, hoy tenemos en nuestro plató de COPE Ceuta, a mi derecha, Jesús Carretero. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Saludos cordiales, muy buenas tardes. Me alegra además el tema, ¿eh? Javier Díez Nieto. Hola, buenas tardes. Y Aureliano Martín. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si les parece, comenzamos ya tampoco sin tener que explicar mucho más, pero sí me gustaría saber por qué hasta ahora, y pese a que se han ido sucediendo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, nunca se ha reconocido esta diferencia que hay salarial. Y ahora sí, no sé qué interpretación hacen de ese asunto. Pues particularmente pienso que como la Policía Nacional y la Guardia Civil no dan guerra, no están en plan pedigüeños, por eso no se ha tratado. Sin embargo, ahora se ha visto en los momentos más difíciles y más duros de la democracia española, hace mes y medio, que cuando hay que dar la cara, los que están ahí son ellos, los que incluso tienen que luchar en contra de otros traidores que ganan mucho más que ellos, pero que no son fuerzas de seguridad, sino fuerzas políticas. Ahora es cuando se está dando toda la gente cuenta de quién es quién y quiénes son los que realmente merecen un mejor salario, estar en mejores condiciones y, sobre todo, que no se les olvide, empiezo por decirlo, al propio ministro del Interior, que son las fuerzas de seguridad de todos los españoles. Si quieren intervenir nuestro resto de contertulios. Yo, en primer lugar, mi solidaridad totalmente y absoluta con la equiparación de sueldos. Pero bueno, muchas veces nos pasan las cosas y no sabemos por qué, porque no sabemos por qué han pasado. Aquí en España, en el 1977, éramos, y te lo digo porque yo lo era, que soy miembro de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, inspector jefe, y conozco perfectamente este problema, éramos 600.000 funcionarios del Estado. En el 2017 somos 3 millones largos de funcionarios de las comunidades autónomas y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es que la Administración Central, lógicamente, cuando empezaron las comunidades, necesitaban gente. La única forma de traer a los funcionarios que querían ir era con un mérito económico. Y se pasaron muchos se pasaron, debilitando la estructura del Estado en favor de las comunidades, porque era lo que tocaba, vamos a decirlo en términos vulgares. Entonces tenemos ahora mismo dos tipos de administraciones, la central y la comunitaria. Con todo esto hay una diferencia salarial de todos los funcionarios, no solamente de la policía y fuerza del cuerpo de seguridad, sino de todos los funcionarios de la administración central y los funcionarios de la comunidad, de un 25% en el salario. Se dice pronto, un 25%. ¿Por qué sucede esto? Porque mire usted, para subir el sueldo a los funcionarios del Estado, la fuerza del cuerpo de seguridad, se necesitan los presupuestos. Necesitan que se apruebe. En cambio, aquí los sindicatos de las comunidades autónomas tienen mucha más fuerza, sabiendo que la administración que tienen enfrente es débil y se va a llenar.
y entonces sus únicas peticiones son subidas de sueldo. Y tenemos estas diferencias salariales que son ignominiosas y son vergonzantes, porque como bien dice Jesús Carretero, cuando hay un problema gordo a nivel estatal, los que actúan son ellos. Es que son los que han estado y son los que saben, claro, porque llevan muchos años, se ha derramado mucha sangre precisamente con estas personas. Tú pertenecías a un cuerpo, cuando tú estabas en ese cuerpo, no sé si era ya Policía Nacional o la Policía Armada. No, era Policía Armada, estábamos en el Cuerpo General de la Policía Armada. Efectivamente, pero da lo mismo Policía Nacional o Policía Armada en aquel momento. Guardia Civil con tricornio constantemente o sin tricornio constantemente. Y en condiciones muy desfavorables. En unos lugares que, bueno, con sueldos para ir viviendo, nada más. Y cuando tenían que dar la cara, y cuando han tenido que dar la cara, ahí está. Vamos a ver si esos otros cuerpos que no son estatales, sino políticos única y exclusivamente, pues se equiparan, o mejor dicho, estos se equiparan con los políticos. Pero recuerda que la dificultad está en que la comunidad autónoma es la que sube el sueldo a sus funcionarios. Claro, porque la ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad reconoce a las chanchas, a los mozos de escuadra, a las policías autonómicas como Fuerza y Cuerpo de Seguridad. La policía local es otra cosa. Pero los sindicatos son mucho más fuertes, y aquí tenemos un sindicalista que puede hablarnos mucho de ello, son más fuertes y pueden apretar más. Para subir el sueldo de la Policía Nacional, de los fuerzas del Cuerpo de Seguridad, se necesita unos presupuestos, aprobar unos presupuestos. Sí. Y ahí es donde está la dificultad, porque ahí los sindicatos no son tan fuertes. Ya. Bueno, pero es que eso no estoy yo de acuerdo contigo, porque eso lo espero, porque tú eres sindicalista. También se necesita en las comunidades autónomas y se necesita en los ayuntamientos. En el caso de Ceuta, un policía municipal de Ceuta cobra muchísimo más, creo yo, que un policía local. No quería entrar en ese asunto. No, pero hay que entrar en todo. Entonces, lo que yo quiero decir es una cosa. Vamos a ver, hay que centrar las cosas jurídicamente y no echarle la culpa a quien no la tiene. Es decir, ¿quién no la tiene? No la tienen precisamente los sindicatos. Es decir, que achaquéis la diferencia salarial en España a la mayor fuerza que han tenido los sindicatos en las comunidades autónomas me parece algo que no tiene sentido, pues que le echen valor los sindicatos nacionales y hagan lo mismo que los del autonómico. Es decir, el problema de la diferencia salarial, efectivamente tú lo has centrado, viene por lo que viene, la necesidad de dotar de funcionarios las comunidades autónomas, las luchas políticas. Ahí han participado todos los partidos. Por ejemplo, en Andalucía, que tenemos ya no me meto con la gente de izquierda, siendo yo de izquierda, pues para que no me digáis que me meto con la gente de derechas. Pero es que no es en comunidades autónomas solamente de la izquierda, también, porque no olvidemos que Cataluña no ha estado regida por la izquierda, sino por la burguesía catalana y los terraceros. Pero eso es lo que yo quiero. León. Efectivamente, de donde soy. Por ejemplo, yo lo que quiero deciros es que el asunto está en que por conveniencia política de los que es decir, por una visión cortoplacista y no una visión de Estado a largo plazo, pues se le ha querido favorecer a los futuros, a los previsibles votantes. Pero no solamente en los salarios, hay cantidad de bolsas de trabajo. Es decir, es indignante, por ejemplo, ver en Andalucía que familias enteras que están colocadas en los puestos de la administración, desde puestos básicos a puestos altos. Yo he trabajado en la Comunidad Autónoma Andaluza y he visto cómo, por ejemplo, en hospitales públicos, comisiones de servicio que legalmente no tienen por qué durar más de 2 años, había 18 años de comisión de servicio. Ese es otro problema. Aquí no, es el mismo problema. Hemos vivido aquí, por ejemplo, la homologación del personal de Cruz Roja en Ingesa, y hemos visto cómo personal de Cruz Roja se ha situado por encima en salario, en categoría profesional y en todo de funcionarios que llevaban ya con su oposición aprobada muchísimo tiempo, cuando ellos no habían aprobado ninguna oposición. ¿Y está mal? Pues no está mal, está bien. Pero quiero decirles una cosa. Eso de que está bien, ¿qué méritos habían contraído? Está bien que cobren bien, pero está mal que haya diferencias. Que digo que está bien que se cobre más. Que cobren bien, sí, pero que cobren más que quienes tienen sus méritos contraídos. Quiero explicar. El que cobren diferentes salarios en los mismos cuerpos es legal. Eso no es ilegal y jurídicamente se sostiene incluso en la jurisprudencia. Yo aquí delante tengo el principio de igualdad desarrollado por varias sentencias del Tribunal Constitucional, la 36/1987, no hablamos de hoy ni de ayer,
y la de 2001, la 200-2001, y que habla que en condiciones incluso del mismo puesto de trabajo se puede permitir diferencias salariales siempre que eso esté consentido, permitido en los convenios colectivos, o por ejemplo, lo que ha ocurrido en la banca. Trabajadores recién entrados en la banca. ¿Qué es lo que pasó con la banca? Pues empezaron a despedir a los que costaban mucho para los bancos a costa del Estado, a costa de los planes de pensiones adelantados, a costa del erario público, todo eso y después los nuevos que han entrado en la banca pues resulta que tienen unos salarios miserables. Sí, pero, hombre, por favor. Todo eso me parece muy bien, pero es estarnos desviando del tema central, como unos cuerpos de seguridad del Estado que han dado la cara, la están dando y están ahí, se ven superados, por lo menos económicamente y en otras cosas más, por unos cuerpos simple y estrictamente políticos. Sí, pero yo lo que les digo es una cosa, que si me preguntan a mí por la legalidad de la medida, digo que es legal. Es decir, es legal. Eso nadie lo discuta porque está ahí. Bien, pues entonces vamos a centrar la cosa por ahí. Es legal que una comunidad autónoma o que una ciudad autónoma fije unos salarios por encima de los de otras comunidades autónomas o por encima de los del Estado, eso es legal. Es legal, por ejemplo, que en cuerpos del Estado, como por ejemplo los interventores del Estado. Yo he sido interventor de la Seguridad Social y un interventor del Estado cobra pues algo así como casi, no el doble, pero casi el doble que un interventor de la Seguridad Social cuando uno de la Seguridad Social tiene más trabajo. ¿Por qué? Pues porque una norma lo ha establecido así y no es ilegal. ¿Es legítimo? ¿Es justo? No es justo. Y ahí es donde yo me centro. Yo no veo justo, yo personalmente, ni como ciudadano, ni como sindicalista, yo no veo justo en absoluto que los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, cobren menos, mucho menos, que la Ertzaintza, que los Mossos de Escuadra o que los policías locales. Yo no lo veo bien. Y entonces yo lo que veo bien es que los sindicatos policiales y las fuerzas políticas ahora empiecen a reivindicar esto. Pero ¿por qué ahora precisamente? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de debilidad política del Estado de minoría. Hombre, me parece muy mal. ¿Por qué no se ha hecho eso antes? Pues ahora se está viendo ahora se está viendo que estamos en un problema gordísimo, saliendo de la crisis, y precisamente ahora se está reivindicando algo que se tendría que haber reivindicado hace mucho tiempo. Se ha reivindicado. Otra cosa es que se le haya hecho caso. Bien, pues entonces la culpa, y es donde yo quiero, y con eso acabo, la culpa de que ganen mucho, la culpa de que haya diferencia salarial no está en los sindicatos. No. La culpa no está en nadie, la culpa está, en todo caso, es gracias a los sindicatos y gracias a determinados partidos políticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco, Cataluña, ganan más o ganan lo que tendrían que ganar y a consecuencia de una menor lucha, una menor fuerza, pues ganan menos en el otro lado. Por lo tanto, ¿la solución cuál es? Pues solución, emplear ahora esa reivindicación, apoyar las justas reivindicaciones, porque son justas reivindicaciones de guardias civiles y policías nacionales y que se equipare a estos cuerpos. Yo lo veo así. No. Sí, lo que has dicho no tiene ningún tipo, atisbo, de incongruencia. Pero has dicho cuatro cosas bonitas, cuatro cosas que para mí son importantes. Primero, legalidad. Claro que es legal. Claro. Si no, estarían en la cárcel todos los que cobran más o los que cobran menos. Claro. O sea, que eso es legal. Eso está claro que está recogido por la ley. En segundo lugar, has dicho otra vez, se pone ética. La ética es una forma de vida, naturalmente. No es ético que cobre menos un policía nacional, una guardia civil, que un funcionario de policía local o uno de la policía autonómica. ¿Qué es justo? Es injusto totalmente, también estoy de acuerdo contigo. Y has hablado de los convenios colectivos. Mira, no es lo mismo un convenio colectivo. Y te lo digo porque yo he estado en mesas de negociación con los sindicatos, de donde un grupo de 300 personas, en una ciudad, por ejemplo, como Ceuta, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza para forzar esos aumentos salariales. Que un cuerpo como las fuerzas nacionales, del cuerpo y fuerzas de seguridad, igual que la Ertzaintza, igual que las policías autonómicas, que tienen que luchar contra, no un gobierno tan siquiera, sino contra unos presupuestos, una aprobación de presupuestos, una aprobación en la que participan todos los partidos. La lucha no es igual. Claro, no es igual. Eso ocurre también en las comunidades autónomas. No es igual. No, en las comunidades autónomas, mira, y te lo digo porque lo he oído. Porque estén tranquilos los sindicatos, les doy tanto. Y fuera. Y me quedo tranquilo. Pero hay que aprobar unos presupuestos. Porque recuérdame una cosa, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, digamos, las posibilidades y el juego que puede tener una comunidad autónoma que el que puede tener todo un Estado. Y entonces es ahí donde está la debilidad de los sindicatos nacionales respecto al gobierno
estatal y la fuerza que tienen los sindicatos respecto a sus autonomías locales o sus ayuntamientos. Y ahí ganan. Y ahora ha surgido esto porque en un momento difícil, posiblemente el más difícil dentro de la democracia española de estos últimos 40 años, cuando ha habido que dar la cara, se ha visto cómo los políticos, y digo, las policías políticas han estado haciendo el juego a sus políticos que les estaban dirigiendo, mientras que los otros, los que no eran políticos sino cuerpos de seguridad de verdad, han ido a defender a todos por igual. Entonces, me parece fenomenal que en estos momentos se trate eso, que no se eche en el olvido y, sobre todo, que el principal responsable, o por lo menos superior de estos cuerpos de seguridad, el ministro del Interior, haga todo lo que tenga que hacer para que ya en los presupuestos, con los presupuestos aprobados, esa reivindicación se lleve a cabo. Ahí totalmente de acuerdo. Pero mira, cuando un policía de la escuadra, moto de escuadra, y no voy a defenderlos, porque yo no me tienen muy contento muchas actuaciones, que es un policía que tiene una familia, que está trabajando en la calle, que se la está jugando como los demás fuerzas de cuerpo de seguridad. Resulta que su dirigente político, el que tiene al lado, el del que depende, porque recuerda que dependen, estas policías dependen funcionalmente de los, digamos, de los delegados de gobierno y de los presidentes autonómicos. Orgánicamente no, pero dependen. Y les dicen una orden. Eso de la obediencia debida, que todo el mundo sabemos que es muy bonito, ¿verdad? Y la obediencia debida, no, si te piden algo ilegal, tú no tienes que cumplirlo. Y si te lo exigen, se lo pides por escrito. Y si no te lo dan por escrito, eso está muy bien sobre el papel. Sí, pero sobre a la hora de la verdad. A la hora de la verdad, el funcionario, el mozo de escuadra, lo que hace es callarse y dice, a ver si no me toca a mí y no se fijan en mí. Y yo cumplo lo que me han dicho para que no me den ni por un lado ni por otro. Cuidado, esa es una posición muy difícil. No es una posición, digamos, del policía de calle. No. Que ese es un pobrecillo que le están dando bofetadas por todos los lados. Sí, pero... Simplemente es un problema de los políticos. Y ahí hay que ir donde hay que actuar. Y no se ha actuado. O sea, que no echemos la culpa a los mozos de escuadra, echemos la culpa a los mandos de los mozos de escuadra y a los políticos de los mozos de escuadra. Yo a los mozos de escuadra no les echo la culpa. Y cuidado que yo no estoy conforme porque he visto imágenes de ahí de una indefensión por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad terrible. Lo que sí es cierto es que ellos han actuado en esa situación a favor de su grupo político, que eran los que gobernaban allí. Y sí, no algunos se ha visto que sí, otros simplemente se han apartado. Ha habido un tal trapero por ahí, pues que... Bueno, sí, pero porque es un responsable político. Efectivamente. O sea, que no nos engañemos. Claro. Y eso. Y sin embargo, estos otros dos cuerpos ahí siendo insultados, no dejándoles vivir como es debido en un hotel que se iba a pagar. Eso ya es vergonzoso, eso ya es... Y eso es única y exclusivamente porque están marginados respecto a policías locales y sobre todo policías autonómicas. Ha apuntado ante Aureliano el hecho de un momento de debilidad política que vive España, en concreto. Pues próximamente se va a debatir el tema y hay que aprobar los presupuestos generales del Estado. Puede ser también, poniéndonos a pensar mal, puede ser también que el Ministerio, o sea, el Gobierno de la Nación, el de Mariano Rajoy, lo que pretende también es con esta medida o con este reconocimiento de esta deuda histórica que se tiene con los policías y los guardias civiles, recabar el apoyo, en una votación de los presupuestos, recabar el apoyo de Ciudadanos, que de hecho ya lo tiene, y también el del PSOE, para sacar adelante los presupuestos utilizando de esta manera también a los agentes de seguridad. Sin duda alguna, es un momento de debilidad que interesa a la policía y entonces han prometido, vamos a igualar, lo ha dicho Zoilo, vamos a igualar. No, qué montito, vamos a igualar me parece muy bien, todo el mundo podemos hablar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora mismo esto yo lo veo como una soframa, vamos a ver qué es lo que pasa con los presupuestos y a ver cómo se recoge esta igualación en los presupuestos. Yo todavía no he visto nada en la prensa ni en ninguna parte de esa igualación. Es un momento, como bien dice Aureliano, de debilidad, o sea, porque es un momento convulso, es un momento donde están todavía las fuerzas políticas, digamos, luchando por a ver quién mantiene un estatus sobre encima del otro o por debajo. No, y sobre todo que no se le olvide al Partido Popular que lo que hay encima de la mesa no solamente es la igualación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, de todos los funcionarios. Aparte de los funcionarios... Es que nos olvidamos de los demás funcionarios y no debemos olvidarlo. Hay también una propuesta sindical sobre renta mínima que solucionaría bastantes problemas, no causaría mayor crisis económica, se financiaría prácticamente con el incremento del consumo, según algunos estudios bastante solventes,
pero que dijéramos, los propagandistas oficiales del gobierno actual están diciendo que eso es una barbaridad, que tal. Es decir, es una barbaridad hacer una renta mínima de sustento para 2,5 millones de personas, me parece que eran las que estaban muy necesitadas. Pone el 22% del Producto Interior Bruto depende de los funcionarios. Sí, y ahora resulta que sí, el consumo igual. Ahora resulta, es decir, no sería justo desde un punto de vista de justicia social que se atendiera solamente las diferencias salariales de los funcionarios, que me parece bien que se haga, y al decir de los funcionarios me refiero a todos los funcionarios, no solo, y que la renta mínima de inserción social de las personas que están en extrema pobreza no se atendiera al menos con la misma intensidad o el mismo interés que lo otro. Es decir, ojo, que no vayamos a desviar la atención, que ahora como resulta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han salvado al país de una hecatombe en Cataluña, pues le vamos a subir y a los otros no. Vamos a empezar por el principio y vamos a terminar por el final. Ya me conozco yo estas cosas porque los políticos que son muy finos. Yo también, Escucha, vamos a empezar resolviendo los problemas que tenemos y después no olvidemos los demás y sigamos resolviéndolos. Pero lo que no podemos hacer es meterlo todo en una caja Pandora y a resolverlo todo juntos al mismo tiempo, porque eso es imposible y está fuera. Ahora, está como discurso sindicalista fenomenal, pero nada más. Como discurso sindicalista, efectivamente. Eso es todo precioso, pero luego, a la hora de llevar la cuestión a la práctica, hay que ir paso por paso y atendiendo a aquello que hay que atender. Mira, en la mitad de las cosas que se hacen en los estados hace falta voluntad política. Vamos a ver una cosa muy simple. ¿Por qué el sistema sanitario español, de todos, eso lo hemos hecho entre todos, derecha e izquierda, es uno de los mejores del mundo? Y solamente gastamos un 8% del PIB en la asistencia sanitaria y damos cobertura universal. ¿Por qué? ¿Y por qué en Estados Unidos, con un 14-15% del PIB que se gastan en sanidad, resulta que hay más de 30 millones de pobres que no reciben asistencia sanitaria y que se ven tirados en las calles y abocados a la muerte si no se les atiende o tienen un seguro? Eso habría que estudiarlo. Entonces, cuando una sociedad tiene voluntad lo que está marchando bien no hay cosas, que estudiarlo, hay que seguirlo. Hay que potenciarlo. Pero vamos a ver una cosa. La seguridad social, dicen, no es viable. ¿Cómo que no es viable la seguridad social? Es perfectamente viable. Claro, los actuarios de la seguridad social, yo lo he dicho en algunos foros, los actuarios de la seguridad son los mejores actuarios del mundo. Y han calculado perfectamente que eso es viable. Si empieza a quitarle para otras cosas, ahí es donde viene el asunto. La sanidad española es envidiable. Claro. Es envidiable y te lo digo por experiencia personal. Vienen hasta de Estados Unidos a ser atendidos en España, porque es envidiable. La capacidad que tiene un médico de decisión en este país no la tienen en ninguna parte. Absolutamente sobre. El problema está en, digamos, efectivamente, en mantenerlo. Que económicamente, a mí cuando me hablan, por ejemplo, es que una cama de la Seguridad Social vale, un momentillo, es que una cama de la Seguridad Social lo pagamos todos los españoles. No me venga usted con la comparación de lo que vale una cama privada y una cama de la Seguridad Social. Porque no me vale ese ejemplo, porque lo estamos pagando entre todos, en cambio la privada lo están pagando entre 4. No, pero pero es que además, al margen de todo eso, naturalmente que la seguridad social, te digo, sigo opinando lo mismo. Tenemos una seguridad social envidiable a nivel mundial. Y para ser, digamos, ejemplo de muchas otras seguridades y sanidades de muchos países, incluso de nuestro entorno. Yo sacaba esto. Pero recuérdame una cosa, pero entonces estamos ahora viendo algo muy claro. Y es que en cada comunidad, cada uno tiene una seguridad social, cada uno tiene una atención diferente. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué esas diferencias? Claro, eso, ¿Por qué? Por intereses políticos. Ahí está donde está el problema. No estoy discutiendo la seguridad social, estoy discutiendo la seguridad que hay en cada comunidad. Pero ahora mismo la sanitaria catalana, que era una maravilla, que pagaba un montón a todos los médicos que fuesen ahí, ahora se ha quedado sin dinero y se han quedado sin recursos, porque son obligación suya. Afortunadamente la seguridad social, las pensiones, al seguir siendo una caja única, la caja única, afortunadamente sigue funcionando. Si no estaríamos aquí todavía, pues... No, pero yo lo que quería resaltar a propósito de lo que ha dicho Jesús es que efectivamente cuando se piden cosas hay que tener, a ver, ¿de dónde sale el dinero? ¿Y por qué? Eso es así. Pero hay veces que las decisiones se toman y se buscan los recursos, se pueden buscar los recursos. El Estado tiene muchísimos recursos y la economía tiene muchísimos recursos. No se pueden pedir imposibles, pero si nosotros dejamos estas decisiones en manos exclusivamente de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, cuando han hecho un análisis de cualquier país que estaba en crisis, lo único que han llevado es miseria y desastre y sufrimiento a las poblaciones.
¿Por qué? Porque han aplicado las reglas, la ortodoxia económica, y es muy fácil. Sí, pues si sistema hay aquí, financiero. claro, efectivamente, Beneficio, esto se tiene que beneficio. dar. Hombre, oiga, podrá haber otra forma de hacer las cosas mejor. Entonces, Mira, quizás- ¿la seguridad social española está en quiebra? No está en quiebra. ¿El sistema sanitario español está en quiebra? No. No, está necesitado de reformas. Pero tenemos que tener la voluntad. ¿Tenemos voluntad de mantener un sistema sanitario público? Sí. Pues vamos a seguir manteniéndolo. ¿Y qué tenemos que dedicar más recursos a eso? Pues dedicamos recursos a eso. Y los quitamos de otras cosas, pero dedicamos recursos a algo que nos está siendo útil a todos los ciudadanos. Y en este sentido hay que plantearse lo mismo con la fuerza y cuerpo de seguridad. ¿Es útil, es necesario, aparte de por ellos como ciudadanos, como, en fin, que se lo merecen por su trabajo, ¿es bueno para el país que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén bien pagadas? Naturalmente Pues que yo creo sí. que sí, porque Pero además harán su trabajo salvo la opinión de un Claro. rufián cualquiera por ahí y de otros Sí, sí. con coletas o sin ellas. Porque No, parece pero ellos, que... los de la coleta estaban con ellos, apoyando a los policías precisamente. apoyan a todos los Que- gatos que se ponen- los de la coleta, si se refiere a Podemos, son los primeros sí, que... sí. Pablo Iglesias fue el primero que no, fue con los he policías. dicho Pero mira. con coletas o sin ellas. Pero y mira, Es que los como el de la rufianes coleta es cualquiera. siempre Pablo Iglesias, pues... No, hay mucha gente, yo he visto aquí 2 o 3. La Constitución española, la sistematología es maravillosa. Lo primero que es la vida Claro. y la salud. Por tanto, la sanidad, como dice Aureliano, Sí, es pero fundamental. es que la segunda Constitución- que es la la libertad. Es decir, Constitución que la se seguridad hizo- es importante. Claro, y después hombre. tenemos que tener un tercer pilar, que es la economía, Sí. que es la que tiene que apoyar estas dos cosas. No se está dando por razones políticas. Porque medios hay y sistema. El sistema financiero actual, y yo estoy de acuerdo que lo va a llevar a otra crisis, porque el sistema se basa en sí mismo, ya está fuera de la economía real. El dinero ya no existe. Claro, Ya no ese existe. es Ya, el problema. un estudio que tú me dejaste Sí, hace te tiempo, acuerdas, que era una sí, maravilla, sí. dice, Sí, coño, sí. en la economía real en el mundo son, ¿cuántos millones? No recuerdo yo, 30.000 pero- millones, vamos a poner sí, por un ejemplo, ¿no? sí, sí. Dice, y el sistema financiero que se ha movido son de 3.000 millones, o sea, pero Una 100 barbaridad. veces más. Claro. Un dinero que no existe. Yo eso lo vi cuando cayeron hombre, las torres, no, las torres gemelas. Se cayó el eso del es ordenador y se hundieron. Es absurdo. Sí. Pero has citado anteriormente de la Constitución. La Constitución española se pudo llevar a cabo gracias a que gente tan distinta como Carrillo, por un lado, mi paisano, que en paz descanse, Adolfo, Suárez. por otra, Fraga, que estaba en otra directiva. Y la corte de Franco. Se pusieron de acuerdo para efectivamente, hacerle el y harakiri. estuvieron todos siguiendo una misma línea y, ojo, que nos ha durado, de momento, van 40 años. Sí, De claro. momento van 40 años y yo espero y deseo que sigamos mucho Y más yo creo, tiempo con... y creo, Jesús, que es la constitución más moderna de todo nuestro Efectivamente. entorno jurídico. La Sí, última. sí, O sea, sí, yo que no- aquí estamos hablando de reformar la constitución y a mí me parece que lo único que se quiere reformar es para dar un placet a determinado grupo. Sí, a Yo, determinado... No, yo en sí mi misma. evolución personal es cuando yo cuando tú eras policía Y tú no. de los grises estos. No, de no, los- no, yo no fui de los grises. Pues, no os podía ver. Pero da lo no, mismo. no os podía ver porque la bueno, policía bien, política sí. social no os podía Sí, ver. yo Sin tampoco embargo, era muy amigo mi de evolución ellos. con el tiempo yo comprendí la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una democracia, Claro. cuando estuve en Pamplona trabajando. Allí sí me di cuenta la necesidad de esto. Cuando hay gente que se ciega con el odio Sí, 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 y sí, tienes lo- que llevar escolta permanentemente, Sí, pues sí, porque sí. hay señores que se les ha puesto que ellos son los que quieren dominar y mandar la cosa. Entonces en ese sentido yo allí comprendí que es necesario que la gente esté bien pagada. Todos. Es necesario que esté bien pagada la gente para que hagan bien su trabajo. Mira, y todo lo demás, pagar mal a la gente, a los periodistas, Sí. a los médicos, Muy a los bien, policías, todo nos lleva fenomenal. al desastre. Sí, bueno, también, pero Hasta el vamos. Fondo Monetario Internacional Sí. y la Comunidad Europea están diciendo ahora que una forma quizás ahora de sustituir los incentivos monetarios que ha dado el Banco Europeo, quizás sería un poco subir los salarios. Hombre, ahora ya nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta por fin que subiendo un poquito los salarios, la gente puede comer más, puede vestir puede mejor, vivir mejor. puede vivir mejor y eso genera también economía. Hombre, por Mira, favor, que Había- no solo tienen que vivir unos hay dos cuantos, tipos ¿no? de policía. Pues, la policía obedece órdenes, reglamentos y leyes que están instauradas y se han aprobado. Hay un modelo de policía que es la policía, digamos, de un Estado autoritario, como lo hubo en este país, donde toda su misión está en defender al Estado.
al margen de todo lo demás. Después está la policía de información. Eso de autoritario son palabras huecas que utilizan ciertas personas que no están de acuerdo ni con leyes ni con cumplirlas. Escucha, pero en los libros está estructurado así. Sí, sí. Digamos, un país autoritario. Que no he escuchado lo que dice el autoritario. Autoritario, la policía, digamos, las fuerzas de cuerpo de seguridad están defendiendo únicamente el Estado. Todo lo que atenta al Estado es delito. Pecado, vamos a decir. Después está la policía de información, que es la que te informa, y luego la policía democrática, que te informa y apoya al ciudadano. Son tres modelos diferentes de policía. Nosotros estamos en este último. Y en este último tenemos verdaderamente una petición, una clamorosa petición, que yo creo que de todos los ciudadanos que lo entienden, es de equiparación de sueldos. Totalmente. Por Dios, equiparar el sueldo. No puede ser que un policía en el mismo sitio, en la misma casa, en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, tenga 1.000 euros menos de sueldo. No estamos hablando de 10 pesetas, ni de 50, sino de 1.000 euros, de 700 euros, de 600 euros, de mucho dinero que para una familia son fundamentales. ¿En el 25% o en el 30%? Cuando resulta que están haciendo el mismo trabajo, el mismo salario, quizás sea un grito de izquierda, pero yo estoy de acuerdo con él. En el caso de Ceuta, un policía local cobra en términos brutos un 30% más que un guardia civil o un policía nacional. Pero no solamente los policías, es que están los funcionarios de la Administración Central, les está pasando, están también sufriendo esa diferencia. O sea, que de aquí, y hay que hablarlo, es una cuestión de presupuesto, es una cuestión política, es una cuestión de llegar a un acuerdo en las Cortes Generales, es una cuestión que tienen que hacer todo. Y a ver si se olvidan un poco de la política y van un poquitito más, como decía Aureliano, a la ética y a lo justo. ¿Y qué igualamos? ¿Igualamos al alza? Me refiero en cuanto dentro de la administración autonómica. Yo pregunto, ¿al alza o a la baja? Si tú vives bien, yo te envidio, quiero vivir como tú. Pero ten por seguro que lo que no puedo hacer, oye, el mal de muchos, consuelo de tontos, no. O sea, que no te bajen a ti el sueldo, que me den a mí el tuyo. Claro, pero también tener en cuenta que estamos viviendo estrecheces y hay muchas necesidades y el presupuesto es limitado y hay que... Porque si estamos hablando de estrecheces, si uno cobra 1.000 euros más que el otro, ¿quién tiene más estrecheces? Sí, pero hay más gente, ¿no? Pero lo que él quiere decir quizás, y yo ahí, si es eso lo que quiere decir, estoy de acuerdo, es el discurso que yo he dicho al principio, es decir, vamos a ver, eso es evidente que hay que subirle el sueldo a yo solo lo pongo en duda. El problema es cuándo, cómo, de qué forma, si se atiende también a otros colectivos de funcionarios y no de funcionarios, que también necesitan que se les suba los salarios. Es decir, ahí ya nos metemos en una reforma laboral. No, claro, es que vamos a ver una cosa. Ya más complejo. Vamos a ver, hay que analizar las cosas en este país. Ya esa diferencia es evidente, es una injusticia y hay que y estamos todos a favor de la igualdad, vale. Equiparación. ¿Que hay que subir los salarios y hay que reformar el mercado laboral? Hay que hacerlo. ¿Que las rentas de los empresarios en general, macroeconómicamente hablando, han subido y están ya por encima de las rentas del trabajo? También es una evidencia desde hace ya 8 o 10 años. Esa tendencia hay que invertirla. Eso significa que hay que también comenzar con subidas salariales en todos los sectores. Y que hay que aprobar una renta mínima de inserción también, para atender a los más de 2, 3 o 4 millones de personas que están en extrema pobreza, que no podemos... Vamos a ver, las personas que están en extrema pobreza, al final, ¿dónde pueden acabar? En la calle. Y en la calle hay que atenderles también. Luego entonces, quizás esto sea hasta más barato desde un punto de vista económico. Yo recuerdo en un estudio que hice cuando la tesis doctoral, que me salió un dato que yo me quedé sorprendido. Yo ya lo había leído eso y la gente me dice, ¿cómo va a ser eso así? Recuerdo que estábamos analizando la influencia que tienen determinadas medidas económicas en el incremento de la delincuencia. Eso era la tesis. Y habló conmigo. Eso, sí. Y en algunos estudios en Estados Unidos se demostraba que, por ejemplo, incrementar las partidas dedicadas a atender a las madres solteras disminuía la delincuencia. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues aquí en nuestro modelo salió lo mismo. ¿Por qué? Pues porque si tú atiendes a esas personas que por la razón que sea, que no nos vamos a meter, cada uno es libre de hacer lo que le plazca, son madres solteras y no tienen quien se quede con los hijos, pues es candidata esa persona, tanto la madre como el hijo, donde la madre se queda con 5 hijos y no puede mantenerlo. Efectivamente, son candidatos a la delincuencia. Luego, si tú tienes programas y te gastas el dinero para atender a esas personas, no solo estás haciendo algo que es humanitario,
las estás atendiendo. Es que además estás evitando otro problema mayor, con lo cual en el largo plazo Aurelio, resulta que económicamente es más rentable, ¿no? Eso es lo que hay que fijarse. Ahí hay un problema que es de mucho más profundidad y yo creo que es uno de los problemas que hay que resolver, que es la asistencia social. Mire usted, en un país donde la tecnología está creando más desempleo, en un país donde verdaderamente la plusvalía del trabajador manual está desapareciendo a favor de la máquina. Oye, porque tú llegas ahora a un banco y antes había 4 cajeros contables, o sea, personas físicas. Ahora hay 10 cajeros mecánicos que no pagan seguridad social, que no se daban de vacaciones, que no caen enfermos, que no tienen ningún... que son 24 horas trabajando. Y han despedido a los 8 cajeros físicos. Y están trabajando mucho mejor, mucho más dinero, mucho más beneficio. Oiga usted, ¿y quién paga la seguridad social de esos 8 empleados que antes había que ya no hay? No lo está pagando la máquina, porque no paga. Entonces, esto es un problema que hay que empezar a tener en cuenta, porque cada día va a haber más desempleo. Se ponga la gente como se ponga por las nuevas tecnologías. Eso está claro. Y entonces cada día se va a necesitar más asistencia social, más dinero precisamente para lo que tú has dicho, para evitar esa pobreza, digamos, crítica y que produce una violencia y que produce una delincuencia necesaria en muchos casos. Eso ya lo estudió y lo prevé. Eso lo había previsto ya Einstein. Einstein, Sí, que no era sí, economista, pero no era economista, pero era un científico. Pero no se ha hecho y nada, tenía pero es que una ahora lo cabeza... está, pero en la época de Einstein no teníamos este problema como tenemos ahora. Einstein, y Keynes, que fue dijéramos el economista, economista por básico, excelencia del capitalismo. Pero Keynes se queda ya... Sí, pero ellos ya, pero ellos ya dijeron que creían que el pleno empleo se produciría en torno a esta época que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que Einstein hacía una cuenta muy fácil en sus luces, que eran muchas? Sí. Él hacía una cuenta y veía cómo nos estábamos incrementando la productividad y tal. Y la única solución y la población. Que todos trabajemos pero menos horas. Todas las intervenciones de los economistas van siempre en una misma dirección. Todo es malo, esto no puede ser, esto sí, y mirando única y exclusivamente a la rentabilidad. Efectivamente. Claro, es que eso es lo que no hay que mirar. Mira, o sea, los economistas, que yo los defino como los profetas al revés, Efectivamente. es decir, te cuentan cómo y por qué ha pasado y nunca te dicen qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, porque si no serían todos millonarios. No, es que... y serían todos unos maravillosos empresarios, es que todos y no conozco a parten casi ninguno. de easy, y uno no sabe si es Isidro o Isidoro. Pero bueno, hemos empezado hablando de la policía, vamos a terminar de la policía, Efectivamente, que eso es lo que... porque nos hemos ido, que nos falta el fútbol. Sí. ¿Sabes? Yo tengo aquí un dato de un tema que habéis comentado Fútbol antes. no. Sí. No de fútbol, es sobre el tema de la igualación salarial entre Sí. las fuerzas de seguridad con las del Estado, con las autonómicas. Y según Ciudadanos y el Partido Popular, va a costar 1.500 millones de euros en 3 años. O sea, a razón de 500 euros. ¿De dónde sale esos 500 euros para pagar esa el chocolate equiparación? del oro. Estamos hablando de macrounidades. No, eso no es nada. Eso no es nada. No estamos diciendo de que Cataluña debe 75.000 millones, que es otro... Simplemente rebajar subvenciones que tienen partidos políticos, sindicatos y demás, y que vayan directamente a donde Y tienen. no se necesita ni eso. A lo mejor ni hacía falta tanto. O sea, que es una minucia, ¿no? Dentro del presupuesto. Para mí ese dinero es impresionante. No sé si existe. No. Pero si tú hablas de las cuentas macroeconómicas del Estado, que están hablando de miles de billones, de billones, que son más de 1.000, ¿sabes? Y no, hemos pagado esto 30.000 millones, que debíamos tal, y se ha pagado con el FLA, por ejemplo, de ayuda. Y tú dices, oye, 1.000 millones, eso no es nada. Eso no es nada, eso vamos, es como la calderilla. Pero mil de aquí, mil de allí, sí claro. son mucho. Pero de todas formas yo creo que ahora mismo con el crecimiento económico que es necesario, que se está produciendo, quizás con eso, el incremento de la recaudación a consecuencia del mayor crecimiento económico posiblemente para compensar estas cuestiones. Yo no me conozco, yo soy economista, pero no me conozco las cuentas, no me las he estudiado y no puedo hablar con propiedad. Con propiedad de este tema, pero eso está estudiado. Es decir, eso ya lo decía Keynes. Es decir, Keynes decía eso en el sentido de que bueno, todo lo que sea incrementar el gasto público no tiene por qué ser ruinoso. Cuando tú ves dices, ¿qué están haciendo estas personas? Y bueno, pues están trabajando lo que pueden, están ganando un sueldo, que ese sueldo al final consumen y eso hace que se produzca más, ¿no? Entonces, no necesariamente es ruinosa ese incremento, que se pague eso, porque ese dinero distinto es, y eso hay estudios, ahí sí hay estudios económicos, eso sí los he leído,
lo que está pasando en Estados Unidos. Los propios supermillonarios están pidiendo que no haya reforma fiscal, es decir, quieren seguir pagando impuestos. Es que es tremendo, ¿no?, que haya un presidente que quiere rebajar los impuestos a los que tienen muchísimo, y ellos dicen que eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el que tú le des 1.500 euros a una persona que tiene muchísimo, a partir de un umbral de consumo ya no necesita para nada. ¿Para qué? Para comprarse un coche más lujoso, pues no se lo compra. Ahora, que tú, una persona que esté cobrando lo justo y que se esté privando todos los meses, pues yo qué sé... De una cerveza. De una cerveza, por ejemplo, pues darle esos 1.000 euros posiblemente significa que va a ir a tomársela y posiblemente significa que van a contratar un camarero en ese bar, ¿no? Es decir, dependiendo del nivel de renta del que estemos hablando, las subidas salariales suponen un incremento del consumo que es uno de los 3 componentes esenciales de la renta a nivel macroeconómico. Y entonces eso lo que hace es equilibrar las cuentas públicas. Por lo tanto, hacer esas cuentas de otra forma, decir, es que estos 1.000 me tienen que salir de aquí. No, oiga, vamos a ver una cosa. ¿De qué sale el plan Renove? Cuando se hace el plan Renove de los coches, esos son estudios que están vistos. A ver, oiga, si yo doy 100.000 pesetas, todavía hablo de pesetas, es decir, 6.000 euros para que te compre un coche o 3.000 euros para que te compre un coche, voy a incrementar la venta de los coches. ¿Eso qué va a significar? Una ironía respecto del plan Renove. Sí, te daban 1.000 euros. Bueno, después y al año siguiente el IRPF funcionaba que tú habías cobrado 1.000 euros más y tenías que pagar con eso. Bueno, pero tú habías comprado el coche, O sea, te habían engañado 2 veces, una con el coche y otra con el IRPF. Por lo que Hacienda te colaba. Yo voy a hacer como de abogado de un rufián cualquiera. Sí. Y os voy a plantear, antes ya he dado el dato, que en Ceuta, pues que un policía local cobra en términos brutos por un 30% más que un guardia civil o un policía nacional, y doy un poco más. O sea, porque claro, aquí por el tema de residencia, pues se indemniza con, creo que son 550 euros aproximadamente. De acuerdo con el sueldo. De acuerdo con el sueldo, claro, y luego con los complementos y todo eso varía siempre. Que todavía varía más. Pero bueno, más o menos, según el SUB, más o menos la situación se quedaría la siguiente. Tanto el sueldo de, digamos así, de un policía o de un guardia civil raso queda en torno a los 25.000 euros anuales, y sin embargo el del policía local es de 44.000. No sé, realmente, hablando de esas cantidades, realmente... Pero ahí has metido la residencia de los dos. Habría que meter la residencia. Entonces, no, que claro, que seguramente en uno han metido la residencia. Policías también tienen residencia. Claro, es que ahí han metido los policías locales seguramente una residencia, y a los otros no. Me parece una burrada eso, de diferencia. No es tanta la diferencia. Son estimaciones, comparando cantidades iguales, comparando cantidades iguales, residencia es igual para uno y para otro. Entonces eso habría que ver la diferencia en algunos complementos, y eso sí, hay una diferencia importante. Pero me refiero que estamos hablando de sueldos que, oye, que están bastante bien como para seguir quejándose. Sí, pero en el funcionario del Estado tiene 2 tipos de sueldo. Las retributivas, digamos, las básicas, y después las complementarias. El problema está en las complementarias. El problema está en las complementarias. Yo, por ejemplo, en la Asamblea hay, creo que 68 o 98, ya no me acuerdo porque ya hace 10 años que lo dejé, 68 diferentes conceptos de complementos. De retribuciones complementarias. Se dice pronto, Sí. Se dice pronto, con lo cual se puede jugar todo lo que uno quiera. Hasta que no venga la RPT pueden jugar lo que les dé la gana. No, y se puede jugar mucho. Claro. Entonces, verdaderamente todo el sueldo del funcionario se basa en las retribuciones básicas, que es el sueldo de los trienios. O sea, no hay más. Sueldo de trienio. Eso es lo que obviamente cobran mucho más de complementaria, pero claro, cuando llega un momento te la quitan. Y entonces es cuando está la gran diferencia y donde están los grandes juegos y las grandes diferencias económicas entre un cuerpo y otro, sobre todo. Sí. Yo, si queréis, terminando por conclusiones, porque nos quedan escasos 2 minutos. Únicamente decir que mi apoyo incondicional a que unos cuerpos de seguridad del Estado siempre efectivos, siempre leales y con una formación, aparte de la sangre que han derramado muchos de ellos en tiempos complicados, no me parece ni de lejos de recibo que estén cobrando menos que otras fuerzas, otros grupos que son única y exclusivamente políticos, bien sea a nivel autonómico o bien sea a nivel de una ciudad. Javier, Aureliano. Bueno, yo simplemente que haya una equiparación, pero al alza. Al alza, ¿no? Sí, porque es necesaria precisamente para el consumo, que es uno de los grandes pilares. Eso. Y si yo tengo más posibilidades económicas, aparte de que mi familia vive mejor, mis hijos lo puedo educar mejor, claro. Voy a vivir de un nivel de vida que me merezco, creo, encima voy a poder consumir más y levantar el nivel de vida de otros, digamos, servicios adyacentes. Bueno, yo lo que digo es que efectivamente la situación jurídicamente es legal, pero no es justa.
no es culpa de ningún sindicato, los sindicatos han tenido la fuerza suficiente para conseguir esos salarios en las comunidades, lo que hay que hacer es que lo tengan también a nivel estatal y que se atienda esta reivindicación, esta justa reivindicación me parece bien, pero que también se atiendan otras reivindicaciones de otros funcionarios y de otros colectivos, como por ejemplo la renta básica de inserción social, que es básica para que no pasen hambre muchos conciudadanos. Que no pase hambre nadie. Pues nada, yo solamente agradeceros vuestra intervención, participación y que hayáis compartido con nosotros pues este rato aquí en la tertulia de COPE. Y a nuestros oyentes, pues nada, les emplazamos a que no dejen de escuchar la radio, el 89.8 de su FM, porque a continuación viene el magazine con Montse Taboada, es la mañana de COPE. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.